tema es hábitos y maloclusiones. Cuando hablamos de hábitos, estamos pensando que es un mal hábito normalmente el que va a estar haciendo que ocurra una maloclusión o que desvíe a una maloclusión. Vamos a empezar viendo unas definiciones y el objetivo principal de la clase de hoy es que podamos ver, podamos entender qué es una maloclusión, qué hábito es el que la está causando. Esto, pues obviamente es el diagnóstico y basados en un buen diagnóstico podemos trazar un plan de tratamiento. Ya lo vamos a ir viendo, cómo más o menos vamos a ir tratando esto, pero vuelvo a repetir, lo más importante es que ustedes hagan un buen diagnóstico. Para esto, recuérdense las clases anteriores, las clases que les dio el doctor Taracena, en donde explicaba cómo se hacía todo el examen de ingreso con sus pacientes, porque ahí es donde tenemos que detectar todas estas maloclusiones y saber qué es lo que está ocurriendo. Así que, vamos pues. Vamos a definir entonces lo que es un hábito, ¿ok? Aquí hay una definición muy sencilla. Esto es basado en lo que nos hemos dado cuenta, nos hemos podido fijar en que los pacientes tienen una costumbre, una práctica de estar repitiendo constantemente, frecuentemente, una misma situación, que al principio puede ser, así como lo dice ahí, de forma consciente, y luego se vuelve tan común que inconscientemente lo siguen repitiendo, lo siguen haciendo. Entonces, acá tenemos una pequeña definición de lo que es un hábito. Según su clasificación etiológica, los hábitos se pueden ir dividiendo en los que vemos acá. Los instintivos, placenteros, defensivos, imitativos, genéticos y ambientales. Cada uno de estos tiene su definición. Algunos autores no están completamente de acuerdo en definirlos de esta manera, porque para ellos algunos no son, por ejemplo, placenteros, sino que siguen siendo instintivos. Algunos dicen que los imitativos no existen. Entonces vamos a encontrar una variedad. Ahora, para fines de la clase y para fines de aprendizaje, vamos a quedarnos con estos que tenemos acá. Entonces, lo Doctor, buen importante... día. Sí, Disculpe, solo podría poner la diapositiva anterior, por favor. con mucho gusto. Gracias. De Ahí todas formas, estamos. vamos a dejar la presentación también está en la plataforma y ahí la podemos chequear si en algún momento se les pasa algo, porque hay algunos conceptos que de repente los van a tener que volver a leer. Así que no se preocupen, oye. Gracias. Bueno, continuemos. Entonces les decía, en estas clasificaciones, pues lo importante es que sepamos de dónde viene, que sepamos más o menos por qué es este asunto del hábito que presente nuestro paciente. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno para que ustedes pues lo vayan aprendiendo un poco mejor. Nos vamos a meter un poquito más en cada uno de ellos. ¿Ok? Siempre si hay alguna duda, sin pena, me pueden interrumpir y con mucho gusto resolvemos en este momento. Bueno, esto es bien importante. Estos son los hábitos más comunes, los hábitos que normalmente encontramos nosotros en nuestros pacientes que vamos a estar atendiendo. Y aquí, cuando encontremos algún tipo de maloclusión, tenemos que pensar rápidamente que alguno de estos que están acá tiene que estar presente si existe alguna maloclusión. Entonces, los más comunes.
El hábito de succión digital, o sea, chuparse el dedo. La succión de Pacha, chupón o Pepe. Lo mismo. Estos son hábitos que los vamos a ir encontrando haciendo una buena anamnesis. Bien importante, ¿ok? El hábito de lengua, de ilusión atípica, la respiración bucal, hábito de labio o succión labial, la onicofagia y por último el bruxismo. El bruxismo es un hábito que es un poco controversial porque para algunos es un hábito y para otros no. Lo incluimos en esta clase porque lo que queremos es que, vamos a lo mismo, puedan ustedes diagnosticar y puedan saber qué es lo que está sucediendo. El bruxismo se está dando cada vez más común en pacientes pediátricos, entonces vamos a darle una pincelada por ahí para que ustedes vayan viendo y aprendan de qué es lo que estamos hablando. Muy bien, esto es bien importante. Esto es bien, bien importante. Miren pues, un hábito realmente va a ser un problema o va a crear una maloclusión directamente en el sistema estomatognático si cumple, ojo, si cumple con estas pequeñas definiciones que yo les voy a poner acá. La duración, número 1, la frecuencia, número 2, y la intensidad. Esas tres cosas, esos tres factores van a hacer que un hábito sea nocivo o cree una maloclusión dependiendo de si estas tres cosas se llevan a cabo. Estamos hablando duración, más de 2 horas diarias. ¿A qué se refiere con eso? Realmente a lo que se refiere es que sean 2 horas aproximadamente, es un tiempo aproximado promedio, pero que sea de forma continua. ¿Ok? Aquí clasificamos entre infantil, preescolar y escolar. Y ahí hay un rango de edades. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo en la edad en la que se encuentra el paciente, el hábito puede crear una maloclusión o no crearla. ¿Por qué razón? Porque hay quienes me pueden decir, miren, por ejemplo, mi hermanito o mi sobrino toma pacha y se pasa más de 2 horas con una pacha. Sí, pero pensemos en qué edad está, los dientes están ya en boca, todavía no están en boca, entonces esos factores tenemos que ir viendo, tenemos que ir investigando para saber si esto realmente va a provocar o no va a provocar una maloclusión. En la frecuencia los ponemos entre diurnos y nocturnos porque hay quienes, por ejemplo, los que tienen el hábito de succión digital, tienden a chuparse más el dedo cuando van a dormir. Es como que un hábito que van creando para conciliar el sueño. Pero hay quienes lo hacen todo el día. Hay quienes tienen el dedo todo el día. O hay muchas veces los papás le ponen el famoso Pepe al niño para que no llore y está chupando el Pepe todo el día. Entonces eso va a crear un hábito que más frecuentemente se está dando y es más probable que entonces vaya a ocasionar una maloclusión. Y por último, la intensidad. La intensidad realmente se mide en onzas de presión, hay quienes no lo miden en onzas, pero esto, miren, al final es solo para que lo sepamos porque no tenemos algo en la boca para decir cuánta presión se está generando. Es como cuando algunos de ustedes han utilizado brackets y les dice su doctor, mire, no vaya a comer cosas duras porque se pueden despegar. Pero ¿qué es duro para alguien y qué no es duro para otra persona? O sea, varía. Varía y dependiendo de la fuerza y la presión que se haga. Aquí es lo mismo. Pero como no tenemos algo que nos diga exactamente cuánta presión estamos haciendo, no se preocupen. Solo entendamos las definiciones y cómo estas tres diferentes situaciones van a hacer que un hábito sea más o sea menos nocivo en un paciente. Ok,
Ahí entonces definimos todo lo que tiene que ver con lo que son hábitos. Como les digo, es una pequeña pincelada. Lo que nos va a interesar a nosotros, principalmente en la clínica, es que ustedes sepan diagnosticar, sepan evaluar qué es una oclusión normal, qué es una oclusión que no está en la normalidad y que sepamos por qué sucedió. ¿Ok? Entonces, acá tenemos unas definiciones acerca de lo que es una maloclusión. Aquí varía dependiendo quién lo defina. Aquí hay unas definiciones de la ADA, hay otra definición de la Academia de Odontopediatría, pero básicamente todas están más o menos en lo mismo. A mí, una de las que más me gusta es la última, en donde dice que una maloclusión es la falta de función dentro del aparato masticatorio ocasionada por tejidos dentarios o tejidos de soporte. Bien importante cuando habla tejido de soporte. ¿Por qué razón? Porque recordemos que no son solo dientes lo que vemos nosotros. Tenemos que ver desde articulaciones, tejidos de soporte, los tejidos suaves, óseos, y cómo todo esto encaja, cómo todo esto ocluye para saber si realmente tenemos una maloclusión o no es una maloclusión. Y actualmente la definición que se le está dando para cuando existen maloclusiones es una dignasia. ¿Qué significa eso? Lo mismo que maloclusión. Es una palabra que se está usando actualmente que nos va a definir exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué les decía yo que a mí me gusta más la última definición? Recuerden que cuando hablamos también de tejidos de soporte estamos hablando de encías y de hueso. Ahí es donde nosotros tenemos que ver, muy importante, el diagnóstico. Porque si tenemos un paciente que presenta una mordida abierta anterior, definitivamente no es solo que los dientes estén en mala posición, sino que también los soportes óseos, o sea, los maxilares, van a estar modificando su forma y su crecimiento. Y aquí es en donde vuelvo a repetir, tienen que leer y ver la cápsula informativa que les hizo el doctor Henry Chisman, porque ahí es donde vamos a ver cómo crecemos, en qué manera lo hacemos, cuáles son las zonas de crecimiento, hacia dónde va a crecer el hueso dependiendo si es un maxilar superior o un maxilar inferior. Y todo eso es lo que va a verse afectado cuando tenemos un mal hábito que nos genera una maloclusión. Y como decía en la clase pasada el doctor Taracena, si ustedes se presentan, se les presenta un paciente que resulta que los centrales superiores los tiene muy protruidos, o sea, es un paciente, como decimos normalmente, trompudito, es más factible a que sufra trauma, que fue lo que el doctor Tarazana les explicaba, pero ¿por qué razón tiene esos dientes así? ¿Por qué su crecimiento se está dando de esa manera? Entonces tenemos que regresar a lo mismo que les digo, un buen diagnóstico, saber qué sucede, por qué esos dientes están en mala posición, por qué se está alterando la forma en el arco, por qué este paciente va a ser más propenso a una fractura si es que hay un trauma. Entonces todas esas cosas a nosotros nos compete saberlas y por eso las estamos aprendiendo hoy. Así que, por favor, bien importante, vean las clases anteriores, pónganle atención y vuelvo a repetir, vean el documento y la cápsula que ya está colgada en la plataforma. Muy bien, sigamos. Vamos a ver un montón de fotografías, muchachos. Acá lo que yo necesito es que ustedes vayan teniendo como que en la mente lo que es una oclusión normal y lo que es una mala oclusión. Entonces vamos a ver un montón de imágenes. En esto es donde nos vamos a llevar más tiempo, vamos a estar más atentos y cualquier duda me avisan. Igual, si alguien escribe algo por ahí el chat, Blanqui con mucho gusto me hace favor de informarme. Así que cualquiera de las dos maneras. Bueno,
Acá es donde tenemos que poner atención. Cuando ya estamos en clínica, regreso a lo que les dije anteriormente, bien importante, hagan una buena anamnesis, un examen clínico bien hecho. Recuérdense, una fase 1 y fase 2 bien hecha. ¿Cómo? Como se las explicó el doctor Taracena en la clase, tenemos que ser bien minuciosos en poder, ¿cómo decirlo? O sea, que no se nos vaya ningún detalle, que seamos bien específicos en cada cosa que hagamos, tanto en la fase 1 como en la fase 2. ¿Sí? Bueno, acá, cuando evaluamos los arcos dentarios, no solo es evaluar cómo están los dientes, no se centren en decir el pacientito tiene o no tiene caries. Aquí están mis requisitos o no. Tenemos que verlo de una manera más profunda. Tenemos que evaluar tejidos blandos, así como se los coloco ahí, evaluar el paladar. Porque es bien importante el paladar. Hay que recordar, cuando la doctora Chinchilla en su clase les explicó acerca de los espacios, el espacio Baume, tipo 1, tipo 2, si tenemos espacios Lewis Space, los de deriva, o sea, todo eso tenemos que saberlo. ¿Por qué motivo? Para saber en dónde vamos a clasificar a nuestro paciente, para poder distinguir si es algo normal o hay algo que está pasando. Entonces, bien importante, no solo veamos dientes, no nos quedemos con la mentalidad de que ese es solo el requisito, una corona, una amalgama, una resina, una pulpotomía, lo que sea. Veamos al paciente de una manera integral. Entonces, cuando evaluamos el arco superior y el paladar, démonos cuenta, veamos que tenga esta forma que es más o menos como una herradura. O sea, que no sea un paladar estrecho, en donde no veamos que los dientes centrales, principalmente los dientes centrales superiores, estén protruidos, ¿ok? Veamos que el paladar no sea un paladar ojival, porque eso ya nos va a llevar a pensar que puede haber algo por ahí que no va a estar bien cuando veamos y clasifiquemos la oclusión. El arco inferior, la misma historia, por favor. No pensemos solo en requisitos, veamos cómo está esto de manera general. Lo mismo que estamos hablando para el arco superior se aplica para el arco inferior. O sea, veamos si tenemos espacios, si no hay espacios. Entonces, ahí vamos clasificando cómo va a ser pues, la oclusión de nuestro paciente, de nuestro pacientito. Y también es importante evaluar tejidos blandos. Recuerden, cuando estamos viendo en pacientes el maxilar inferior, evaluemos también la lengua y evaluemos todos los tejidos blandos, ¿ok? Muy bien, una clasificación muy fácil, algo que ustedes ya vieron en clase, que ya lo saben. Los planos terminales de los molares primarios, si es escalón mesial, escalón distal o un plano terminal recto. Bien importante recordarse de eso, ¿ok? La otra situación, evaluemos, veamos cuál es la clasificación molar y canina. Bien importante, molar y canina. No se queden solo pensando que si es una relación molar mesial, distal, plano terminal recto. También evaluemos la relación anterior, o sea, cómo es la relación canina. Así como es de importante en los pacientes adultos, también lo es en los pacientes pediátricos. Entonces, recuerden, la relación canina también se clasifica clase 1, clase 2 o clase 3, de la misma manera que en dentición permanente. La diferencia es que ustedes van a evaluar en la relación canina de piezas primarias el canino superior con el canino inferior y molar primaria, no premolar. ¿Por qué no premolar? Obviamente porque los pacientes pediátricos no tienen premolares. Entonces, por favor, recordemos eso.
Bien importante, relación canina, aparte de la relación molar. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque cuando hay problemas en el crecimiento de los maxilares, o sea, hay maloclusiones, resulta que podemos encontrar una relación molar, digamos, normal, o sea, un escalón mesial, y de repente vamos a tener una relación canina que se encuentra no en clase 1 como esperaríamos encontrar, sino que se puede encontrar en clase 3 o en clase 2. Hay muchas variabilidades, hay muchas diferencias y es importante que lo veamos porque eso lo que nos va a decir es, bueno, aquí hay un crecimiento que no está bien, puede ser por un hábito, veamos qué tenemos que hacer. Vuelvo a repetir, el diagnóstico para poder hacer un buen plan de tratamiento. Esa es la idea. Siempre un buen diagnóstico. Las sobremordidas, bien importantes, sobremordida vertical, sobremordida horizontal. Esto, si ustedes se recuerdan, muchachos, todo esto ya lo vimos en clase. Todo esto se los enseñó la doctora Chinchilla, se los enseñó el doctor Mario Taracena. Esto es algo que ya deberíamos de saber. Pero ¿por qué es importante? Porque si ustedes encuentran alteraciones en las sobremordidas, eso quiere decir hay una mala oclusión. Si el pacientito no está mordiendo en una relación normal, ¿qué es normal? Bueno, en donde no vamos a encontrar un espacio entre los dientes anteriores, o sea, en los bordes incisales de los dientes anteriores, no hay una mordida abierta, por ejemplo, sino que va a haber este tipo de mordida que tenemos acá, una pequeña, no es exagerada, pero una pequeña relación de mordida en donde tanto la sobremordida vertical como la horizontal van a estar de 1 a 2 milímetros, de repente 3, por ahí todavía encontraríamos algo más o menos que está en lo normal. ¿Sí? ¿De qué depende? Bueno, depende de lo que estamos hablando, si hay ciertos hábitos o algún tipo de patología, pero gracias a Dios esto de las patologías es lo menos frecuente en dentición primaria, ¿verdad? ¿Por qué digo de patologías? Porque si de repente, qué sé yo, hay un tumor, hay un quiste, entonces eso desvía el crecimiento normal, tanto de las piezas como de los maxilares, y entonces va a crear una maloclusión. Pero esto afortunadamente es el menor de los casos. ¿Cuál es lo más común? ¿Qué es lo más normal que miremos? Pues normalmente hábitos. Por eso estamos entrándole a todo esto para que pues sepamos cómo está la situación. Entonces, vuelvo a lo mismo. Por favor, hay que saber evaluar todo lo que es la oclusión. Y en esta área de las sobremordidas, lo mismo, se me escapó, lo mismo que en el área de la relación molar y canina, hay que pedirle al pacientito que muerda, pero ustedes tienen que saber llevarlo a una máxima interscuspidización. ¿Qué quiere decir eso? Que muerda bien con sus muelas, porque hay quienes le van a morder borde a borde, le van a morder haciendo protrusiva, entonces eso no es una digamos, relación real, sino que ahí está mordiendo de diferente manera. Pero la que nosotros tenemos que diagnosticar es en una máxima interscuspidización, lo que vendría siendo una relación céntrica. ¿Ok? Bien importante eso, que cuando evalúen todo esto, el paciente muerda como debe ser y no hacia ningún lado, derecha, izquierda, o sea, en desoclusiones laterales o en una protrusiva. Muy bien. Sigamos. Si hay alguna duda o hablé muy rápido, me avisan, por favor, no tengan pena. Digamos. Muy bien. Acá es lo que les digo. ¿Qué sucede si de repente encontramos una oclusión como la que se ve en la imagen superior, en el lado izquierdo, en donde vemos un desgaste bien fuerte de las piezas anteriores? Entonces eso ya nos tiene que llevar a pensar que, ok, está ocluyendo como debe ser, pero hay un espacio ahí. Ha habido un desgaste fuerte. Definitivamente algo está sucediendo.
En la imagen que tenemos en el centro, podemos ver, ahí hay una dentición mixta. Si ustedes ven, ya tiene centrales y laterales, superiores e inferiores, pero hay un espacio entre ellos. Y vean cómo la lengua se mete en ese espacio. Ya lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes lo sepan desde ya. Siempre, siempre que tenemos una mordida abierta anterior, que ya vamos a ver por qué razones puede ser causada, pero siempre que hay una mordida abierta anterior, va a haber una deglución de lengua atípica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la lengua se interpone entre esas piezas, tal y como aparece en la imagen. La otra situación bien importante. Vean la cara de este pacientito. Si ustedes ponen atención, aquí hay una alteración del crecimiento. ¿Se recuerdan que normalmente evaluamos por tercios? O sea, el tercio superior de la cara, el tercio medio y el tercio inferior. Esto es bien importante, por eso es que ustedes cuando van a evaluar a un paciente no vengan y de una vez se metan a la boca. Evalúenlo desde que viene caminando, desde que se sienta en el sillón, porque no solo se va a ver boca, tenemos que ver de una manera holística a nuestro paciente, o sea, todo, integral. Y lo que llama la atención en esta foto es que este pacientito, si ustedes lo ven bien, vean cómo su maxilar inferior se empieza a ver un poco más grande. Se ve que este pacientito va a atender a una clase 3, o sea, tiene una maloclusión. Vuelvo a lo mismo, tenemos que diagnosticar por qué motivo, por qué razón está creciendo de esta forma. Y para que ustedes lo puedan saber, ya es la tercera o cuarta vez que lo digo, vean la cápsula informativa que les hizo el doctor Chisman. Ahí van a encontrar ustedes respuestas a estas diferentes preguntas que se van a ir viendo. Y por último, veamos la última imagen del maxilar superior en donde tenemos ya piezas permanentes y vemos que tenemos totalmente falta de espacio. Los laterales no van a poder caber si ese maxilar se mantiene de esa manera. Pero si somos todavía más observadores, vean cómo el paladar se ve totalmente estrecho, se ve ojival. Entonces eso nos tiene que decir a nosotros, bueno, aquí algo sucedió, ¿qué está pasando? Investiguemos. ¿Y qué nos va a llevar a todo esto? A hacer un diagnóstico. Y dependiendo del diagnóstico, hacemos un buen plan de tratamiento. Entonces, bien importante, acá, ver, observar, entender, diagnosticar y hacer el plan de tratamiento. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? ¿Algo por ahí? ¿Seguimos? Bueno, vamos pues. Al final, el resultado del examen diagnóstico lo que nos va a decir realmente es qué está sucediendo con este paciente. Y eso es importante, es bueno saberlo. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros queremos es cuál va a ser el plan de tratamiento, qué vamos a hacer. Tenemos un paciente que presenta esta situación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué le podemos realizar para mejorar? ¿Ok? A veces van a ir cosas muy sencillas, simplemente se quita el hábito y al quitar el hábito, la maloclusión se resuelve. A veces no, a veces hay que hacer cosas más extensas, pero vamos a lo mismo, buen diagnóstico para un buen plan de tratamiento. Ok, el hábito de succión. Tenemos que entender que la succión es algo natural, es el primer reflejo, es el primer instinto que tenemos cuando nacemos y de hecho ya se han hecho estudios en donde se hacen ultrasonidos ahora con la tecnología 4D y ya podemos ver
que el bebé dentro, aún, que no ha nacido, dentro de la matriz, ahí está el bebé y ya se succiona, ya sea el dedo o de repente se puede succionar más de un dedo, pero es una cuestión instintiva. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que la naturaleza nos proveyó para poder alimentarnos. Esto se hace de forma innata, es algo que ya traemos todos. Pero ojo, este es un hábito que si se nos va de las manos se puede volver un problema, ¿ok? Como lo vamos a ver ahorita más adelante. Otra cosa bien importante, esto es algo de que la doctora Castillo también lo mencionó en su clase, es que cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer un examen a un bebé, se van a dar cuenta de cómo son los arcos dentarios, de cómo es toda la fisionomía y la anatomía cuando somos bebés, cuando no tenemos dientes. Y la otra situación importante, la alimentación del seno materno es una cosa tan maravillosa que instintivamente hace que el pacientito coloque su lengua en la posición correcta para deglutir. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante, les voy a explicar más a profundidad esto, pero quiero que entiendan que la forma natural y la forma en la que uno aprende a tragar de manera correcta y de posicionar la lengua de manera correcta es por medio del seno materno. Vean, esto es lo que les decía. Estas son las imágenes que ya hemos podido ver antes del nacimiento. Aquí esto igual es un ultrasonido en 3D. Ahí podemos ver la imagen. Y bueno, acá está lo que les decía. ¿Qué sucede entonces si esto de la succión es una cuestión natural, es una cosa que ya venimos con ella? Pero ¿qué sucede si entonces después de que ya se alimentó al bebé y si entonces después de que ya no está haciendo un acto directamente de alimentación, se mete el dedo en la boca? Ok, a estas edades y digamos así de temprano, podemos eliminar el hábito y hacer que la cuestión no se vuelva un problema a futuro para lo que es la oclusión. Entonces, vean, aquí lo que les decía, lo normal, lo más común es que sea un hábito de succión del pulgar. Este es, estaba viendo por ahí, el 85 a 90% de los casos es el pulgar, el dedo, que normalmente se succiona. Pero hay quienes tienen predilección por algunos otros dedos, ¿verdad? Así como la otra imagen que tenemos ahí del nene, que no es el pulgar, sino que está succionando otros dedos. No importa. Si el hábito cumple con lo que vimos anteriormente, duración, frecuencia, intensidad, no importa cuál sea el dedo que se lleve a la boca, va a crear un problema en lo que es la oclusión. ¿Y qué sucede cuando no se quitó, no se hizo nada? Porque el pacientito, pues, dejara el hábito cuando estaba así de bebé y ya llega a los 5 o 6 años y le sigue entrando al dedo, ¿verdad? Se sigue succionando el dedo. Pues entonces ahí es en donde ya crea problemas de oclusión. Y ojo, ojo, no solo son problemas a nivel de la oclusión o problemas dentales. Si ustedes ponen atención, hay muchos pacientes que cuando tienen una mordida abierta anterior, que es lo que va a ir creando ese hábito de succión digital, lo que va a pasar es que también les cuesta, o no es que les cueste, pero no pronuncian de la manera correcta ciertos fonemas.
sobre todo los que llevan S, los que llevan T, ¿sí? Y los que llevan R. Entonces, también hay un problema no solo a nivel dental, sino que también a nivel de habla, ¿ok? Entonces tenemos que poner atención. No es solo así de decir, ah, sí, el diente está torcido y ya estuvo. Crea más problemas. Vean, lo mismo, succión digital, y aquí está lo que les digo. Esta imagen creo que nos va a servir para enseñar lo que crea, lo que ocasiona la succión digital. Acá lo que podemos ver, obviamente, tenemos el dedo pulgar ahí interpuesto entre los centrales superiores e inferiores. Lo que sucede es que el crecimiento del maxilar superior y también en ocasiones el maxilar inferior se ve alterado en su porción anterior. ¿Por qué razón? Porque el dedo, al estar robando un espacio que no debería de haber, lo que pasa es que los molares hacen oclusión, o sea, hay un contacto de cúspides, que sería lo normal, pero como en la parte anterior no está el crecimiento como debería ser a causa del hábito de la succión, se crea una mordida abierta anterior. ¿Ok? Y eso, ¿qué tanto puede variar? Pues va a variar qué tan grave sea dependiendo de, 1, la duración, 2, la frecuencia y 3, la intensidad. ¿Ok? Bien importante. Entonces, en esta imagen tenemos que entender y saber que si creó el hábito de succión digital una falta de cierre o mejor dicho, una falta de traslape en las piezas anteriores, superiores e inferiores, no vamos a tener sobre mordida vertical ni horizontal correctas. Hay una mordida abierta anterior y por lo tanto va a existir una deglución atípica. Entonces, esos son algunos factores que podemos encontrar en un paciente que tenga mordida abierta anterior ocasionada por succión de hábito. Perdón, por el hábito de succión. Importante que entendamos esto porque esto también van a ser preguntas de examen. Pónganle atención, ¿ok? Vean, aquí lo podemos ver ya en la vida real. Observen cómo en la imagen de abajo, donde ya tenemos una dentición mixta, si se dan cuenta, si se fijan bien, tenemos 4 anteriores, superiores e inferiores, y al fondo ya se ve el primer molar permanente. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Primero, este paciente ya no tiene 5 años. ¿Por qué razón? Porque ya hay dentición mixta. Este paciente seguramente ya tendrá 8, 9 años de edad. ¿Y qué sucede? Con toda seguridad, no se le quitó el hábito de succión digital, lo hacía desde pequeñito, así como está la foto de arriba, y de repente, ¿qué sucede? Pues se le creó esta mordida abierta anterior. Y lo que normalmente pasa es que el papá o la mamá del paciente lo lleva a la clínica, se los lleva y le dice, mire, es que le están saliendo los dientes para afuera, le están creciendo torcidos. Y uno empieza a evaluar y cuando se da cuenta y le pregunta, mire, ¿y su hijo se chupa el dedo? Ah, sí, todas las noches. Ahí está el problema. Esto fue creado por un mal hábito. Justamente lo que les digo, vean esa separación, ese espacio que existe entre los bordes incisales de los dientes superiores y los inferiores. Vean cómo la lengua se está interponiendo en ese espacio. Y vean cómo a nivel posterior
pues prácticamente hay una oclusión. Entonces, bien importante, bien importante. Veamos, analicemos, hagamos un buen diagnóstico. ¿Ok? Digamos, vean, ahí está. Si ponemos más atención en esta imagen, se pueden dar cuenta ustedes cómo hay un crecimiento del maxilar superior que todavía es peor que la imagen anterior. Vean, porque aquí, si ponemos atención, tenemos mordidas cruzadas posteriores. Mordidas cruzadas posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que el paladar, con toda seguridad, lleva un crecimiento que no es el del patrón normal, es del patrón que nos va a hacer que quede en una oclusión como debería de ser, una oclusión clase 1, ocasionado en este caso por un hábito de succión. ¿Qué pasa con este otro? El Pepe o pacificador. Miren, pues aquí esto básicamente es lo mismo que el dedo. El problema es que la mayoría de veces se utiliza porque los papás les ponen este aditamento en la boca a los bebés precisamente para que estén tranquilos. Por eso en algunos lugares se llama pacificador. ¿Por qué? Porque están haciendo berrinche, ¡pum! Le ponen el Pepe y se acabó. Ya no hay bulla, ya no hay llanto. Pero se va creando un mal hábito. Y el problema es que algunos de estos aparatitos no tienen la forma adecuada. Ahorita lo vamos a ver también cuál es la forma, pues, más o menos ideal. Porque lo que sucede es que al no tener la forma adecuada, empiezan a colocar la lengua en una posición incorrecta. O sea, empiezan a tragar de manera que no van a lograr un buen cierre o un buen traslape en lo que es la oclusión. Y esto va a tener problemas a futuro. Entonces, el Pepe, bien importante, no debe de colocarse muy seguido, ni tampoco venir y colocarlo porque el nene está llorando, pum, le meten el Pepe. Debemos buscar otras soluciones. Miren acá, por ejemplo, para dormir. El problema es ese. Se duerme el niño, se duerme el papá y se quedó con eso toda la noche. Si tiene suerte, lo escupe más adelante en la noche, pero si no, vamos a tener un problema que nos va a complicar la existencia. Entonces, por favor, debemos evitar el uso de estos aditamentos y, como cualquier cosa, el uso desmedido. Vamos a pensar que el uso desmedido, más de 2 horas, hay problema. Todos los días hay problema. Entonces, evitemos, busquemos alternativas, ¿ok? Acá está lo que yo les decía. La forma ideal del mamón, o sea, la parte que se introduce en la boca, debería de ser como la que está en la imagen del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque vean la imagen del lado derecho. Cuando son así redonditos, lo que sucede es que empiezan a empujar la lengua hacia abajo y hacia adelante. Entonces, eso lo que va a provocar es que instintivamente el niño va a cambiar su manera de posicionar la lengua para tragar y no va a ayudar en el crecimiento, porque la lengua, el problema con la lengua es que es un músculo tan grande, tan fuerte, que cuando se repite y se repite la acción de tragar, lo que va a provocar es un crecimiento equivocado de los maxilares. En el lado izquierdo, el mamón, al ser plano, ayuda a que la lengua se posicione en un mejor lugar, en una forma correcta. Ahora, esto no es infalible. O sea, no les voy a decir yo que el del lado izquierdo, que se llaman mamones ortodóncicos, así le llaman, son los correctos y con eso el niño no va a tener ningún problema. No, lo ideal sería que no lo usaran. Eso sería lo ideal, ¿ok?
Aquí hay otras imágenes. Vean la diferencia. Vuelvo a repetir. Lo ideal, mientras menos uso, mejor. Esto mismo, Catherine levantó la mano. sí, Catherine Fernanda ¿tiene Álvarez. pregunta? Hola, doctor. Sí, perdón. ¿Cuál es el nombre que dijo que era el de los Pepes, el que estaba en la izquierda? Ok, acá lo tenemos otra vez. Acá es el de la derecha. ¿Lo ven? Esos son pepes con mamón ortodóntico. O sea, la diferencia es que vienen planitos. Así. Está plano de un lado. Acá lo pueden ver. Ya viene así. No es que al presionarlo con la lengua se aplane. Ya vienen de esa manera para que la lengua se coloque en la posición ideal. Lo que les decía, estos mismos mamones también vienen para las pachas. Entonces, si le van a dar pacha a un hermano, a un sobrino, a un hijo, no importa. Ok, está bien. Es un complemento en la alimentación, pero hay que quitar esa pacha después de que ya se alimentó y de preferencia utilizar este tipo de aditamentos. Vean aquí, esta imagen con este pacientito, miren cómo tiene los dientes centrales totalmente en una posición incorrecta. Este paciente llegó a la facultad ya hace algún tiempecito y cuando justamente estábamos haciendo la revisión de la fase 1 y fase 2, pues diagnosticamos esta situación. Y si ustedes ven y ponen un poquito más de atención, vean cómo los labios de este paciente tampoco tienen una posición ideal. O sea, ¿cuál es la posición ideal en reposo? Que los labios estén en contacto. Eso se llama sellado labial. Y si vemos acá, no solo son los dientes los que se ven que están en mala posición, sino que también hay una incompetencia labial, o sea, hay una falta de sellado labial. ¿Qué pasa con este paciente? Los centrales están por exfoliarse, o sea, ya los va a botar, pero no debería de ser esa la posición correcta, aunque ya se vayan a caer. Y entonces investigando, viendo, preguntando, pues sí, resulta que prácticamente casi 7 años de edad y aún usaba Pepe. De esas cosas que pues no vemos quizá a diario, no son tan común, pero que ahí tenemos los resultados. Los dientes en mala posición, pero tenemos también que el crecimiento del maxilar superior con relación al maxilar inferior no es el correcto. Si ustedes lo ven bien y le ponen atención en la foto que tenemos en el lado derecho, en la foto que está de perfil, vean cómo los centrales inferiores permanentes están ocluyendo más adentro, o sea, están en una posición que no es la ideal. ¿Por qué? Porque el uso desmedido, el hábito del Pepe está creando que el maxilar superior tenga un crecimiento más anterior, o sea, más para afuera, y el inferior pues esté quedando atrás. Uno está creciendo para afuera y el otro para adentro, o uno para atrás y uno para adelante, si lo quieren ver así. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que esto lo que va a ocasionar son maloclusiones, problemas de crecimiento de los maxilares y obviamente una situación estética que ahorita quizá no sea un problema, pero más adelante va a tener sus consecuencias. Lo que hablábamos de los diferentes hábitos, el hábito de la pacha, está bien, vuelvo a repetir, como un complemento.
Pero ¿hasta qué edad debería de dársele pacha a un niño, a un pacientito? Bueno, lo ideal sería, así como recomiendan, que el pecho se le retire al niño más o menos a los 6 meses de edad. Aquí en Guatemala todavía se alarga un poco más el tiempo, más o menos puede ser al año, y entonces la pacha debería más o menos de quitarse también al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque el niño ya tiene suficientes piezas dentarias como para poder alimentarse con un tipo de comida que ya es más fibrosa, que ya no necesita que sea enteramente líquida, como lo es la leche. Entonces, la pacha, si ustedes ven pacientes que ya tienen más de 2 años, estamos pensando que eso ya es un hábito que no debería estar presente. Y más si lo hacen, pues en esta situación, ¿verdad? Creo que ya está acostado, seguramente estará viendo televisión o algo por el estilo, tomándose la pacha para que se duerma. Bueno, a estas edades estamos bien. ¿Por qué? Porque es un complemento de alimentación. Pero ojo, a esta edad, el responsable es el papá o la mamá. Acá vean lo que les decía, ya el niño seguramente ya tiene más de 1 año, se queda dormido con la pacha, entonces empiezan a haber problemas. Y si a eso le agregamos que de repente lo que le den en la pacha resulta que le ponen azúcar, ya se sacaron la lotería, porque va a ser un paciente con unas caries terribles. Entendamos, el hábito de la pacha se vuelve un hábito si el adulto lo permite, ¿ok? Entonces, bien importante, es un complemento de la alimentación, pero que no vaya más allá del año. Doctor, Diga. buenos días. Buenos días. Con una pregunta. Fíjese que ahora yo he visto de que, digamos, en pachas y en mamones existe, aparte, digamos, del ortodóntico, existe uno que, digamos, reproduce como mala anatomía de un pecho natural, ¿verdad? Que es la base ancha y, digamos, el mamón es corto y pequeño. Entonces, según he leído, dice que, digamos, esos mamones en sí, digamos, están hechos para que el bebé, digamos, los que hacen lactancia interferida, o sea, pecho y pacha, no tengan una confusión de tetina y pezón. Entonces, eso, digamos, ese igual interferiría en la maloclusión, o sea, en mordida abierta o cosas así. Digamos, porque ahí ese mamón, yo he leído de que el bebé posiciona la lengua, digamos, igual como que fuera en el pecho. Bueno, contestando a la pregunta, mira, hay una situación. Si la bibliografía o lo que tú leíste es de parte del fabricante, te va a decir que es exactamente lo mismo que lo natural. Pero la realidad es otra. Cualquier cosa que no sea el seno materno, específicamente la forma del pezón, eso varía. No todos son iguales. No, la forma no es igual en todas las veces que se pueda evaluar esto. Y lo que sucede es que se trata de hacer algo que sea lo más cercano a lo natural, pero siempre va a haber pequeñas diferencias. Aunque sean muy buenos, aunque sean con la, digamos, anatomía humana lo más cercana posible, pero no es exactamente lo mismo. No es tejido humano, es un silicón y entonces va a haber cierta diferencia. Ahora, para que puedan crear un hábito y una maloclusión, se tiene que cumplir con la duración, frecuencia y tiempo. Entonces, al final de cuentas, hay quienes, eso me voy a adelantar, hay quienes, por ejemplo, tienen ciertos hábitos. Se chupan el dedo, se comen las uñas,
ciertas cositas por ahí, pero si eso no es de alta frecuencia, o sea, no lo hace muchas veces, lo hace poco tiempo, ¿qué va a suceder? Que entonces probablemente ese hábito no va a crear una maloclusión. Entonces, ¿de qué dependemos? Dependemos de cuánta frecuencia, cuánto uso hagan de ese mal hábito los pacientes para que nos vayan a crear una maloclusión. Por ejemplo, hay quienes, cuando ustedes están en la anamnesis, nos dicen, mire, es que él se chupaba el dedo, y cuando uno ve, no tiene ninguna maloclusión. Se chupaba el dedo, y quizás lo dejó de hacer antes de que hubiera un recambio dentario, y los dientes, pues, no hubo problema. Se resolvió. Entonces, de eso dependemos. ¿Ok? Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, sigamos pues. El hábito de lengua o deglución atípica. Ok, esto ocasionado por varios factores. El principal, si el paciente no, oigan bien, el paciente no se chupaba el dedo, no tomó pacha, no usó pepe, y de repente tenemos una situación de estas en donde estamos viendo que hay una mordida abierta anterior y vemos que la lengua es la que está posicionándose o interposicionándose entre los dientes superiores e inferiores, nos va a crear una mordida abierta anterior. ¿Sí? ¿Se entendió? Cuando la lengua se coloca entre los dientes superiores e inferiores, nos va a crear una mordida abierta anterior. ¿Por qué se puede dar? Principal factor, no hubo un amamantamiento de forma natural. O sea, la mamá no le dio pecho al bebé y creó este niño una forma incorrecta de poner la lengua en el momento de deglutir, de tragar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? La forma correcta es que cuando se traga, la lengua tiene que posicionarse o tiene que tocar el paladar óseo, o sea, donde está la arruga palatina, y de esa manera se presiona para deglutir. Los pacientes que no colocan la lengua en la posición correcta, la interponen entre los dientes y de esa manera tragan, pero van a formar esto, mordida abierta anterior. Vean. ¿Cómo lo sabemos? Observen cómo hay una oclusión de las piezas posteriores. Las piezas posteriores ocluyen de manera correcta. ¿Quiénes no están ocluyendo como debe ser? Anteriores. Centrales y laterales anteriores. Puede haber, no siempre, pero puede haber una ligera inclinación, a veces es bien marcada, de los incisivos superiores hacia adelante, hacia afuera, o sea, están protruidos, pero ocasionado por la posición de la lengua. Observen, miren, vean, ¿ok? Cuando traga el paciente, se ve así. Cuando ya ha tragado, queda esto. Hay un espacio. Entonces, si ustedes evalúan sobre mordidas, ¿cuáles sobre mordidas? Si hay una mordida abierta. ¿Ok? Que no se les pase. ¿Cómo se puede corregir eso? Ya vamos a ver. Le vamos a meter un poquito más porque ya nos queda poco tiempo. Aquí lo mismo. Miren, lo mismo. Posición de la lengua en diferentes edades. Pero estamos viendo que hay una interposición de la lengua en el momento de la deglución. La respiración bucal. Esto es un tema bastante extenso y que nos podríamos llevar solo una clase para poder hablar de esto. Pero, ojo, para diagnosticar la respiración bucal, el doctor Taracena les explicó cuando se hace una fase 1 y una fase 2 que hay diferentes métodos para saber si el paciente es respirador bucal o respira de forma normal por la vía aérea superior, entiéndase la nariz. Una de ellas es colocar
una bolita de algodón para saber, o sea, lo colocan en el labio para saber si respira de forma normal por la nariz o no. Y la otra, ustedes le dan un poco de agua al paciente y le dicen que lo mantenga en la boca. Y si por 1 minuto este paciente puede mantener el agua en la boca, es que respira de forma normal por la nariz. Si tiene la necesidad de tragarla o de escupirla, es que la vía aérea está bloqueada por algún motivo. ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser esos motivos? Vamos a verlos ahorita. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando hay una respiración bucal? Lo que sucede es esto. El paciente normalmente, cuando duerme, duerme con la boca abierta. ¿Por qué duerme con la boca abierta? Porque como no pasa el aire de manera normal por la nariz, el cuerpo automáticamente necesita oxígeno, necesita aire. Entonces, ¿qué se hace? Se respira con la boca. Por la boca entra el aire. Y esto va a ocasionar diferentes problemas, un crecimiento inapropiado, principalmente del maxilar superior, en donde el paladar se vuelve ojival. Vamos a verlo. Vean pacientitos que duermen con la boca abierta. Algunos que nunca se corrigió y ese es el resultado. Pero veamos. Esta foto es muy interesante porque si ustedes ven, resulta que el paciente tiene la boca abierta para que el aire pase. Si ustedes ponen atención, empiezan a observar cómo ese paladar se empieza a ver ojival. Empiezan a ver que si el paladar está ojival o está estrecho, vean cómo el crecimiento del maxilar superior está hacia afuera, está protrusivo. Vean cómo los dientes centrales y laterales superiores están más afuera y observen cómo el labio inferior con respecto al labio superior está totalmente atrás. Y si nos ponemos a observar más cosas, podemos ver que este paciente empieza a presentar ojeras. Y esto es un signo muy típico del paciente respirador bucal, que se presenten ojeras. ¿Por qué razón? Porque la oxigenación no es la correcta y entonces eso empieza a crear que el niño tenga ojeras. Además, si el patrón de crecimiento del maxilar superior se está dando hacia arriba y no hacia adelante como debe de ser, el paciente va a tender a crecer más en una relación vertical que horizontal. Eso lo encuentran en el documento que el doctor Chisman les elaboró. Léanlo, por favor. ¿Ok? Vean. Aquí representa cómo debería de ser o por dónde debería de pasar el aire cuando hay una respiración bucal y una respiración nasal. Lo ideal es que sea a través de la vía aérea superior y no a través de la boca. ¿Qué es lo que sucede? Vean cómo se empiezan a alterar los tercios de la cara. Cómo se empieza a alterar el crecimiento del paciente. ¿Por qué razón? Porque, increíble, pero el hecho de que el aire ingrese por la boca altera todo. Estamos diseñados para que el aire pase por la nariz, para que haya un crecimiento normal. Ahora, hay quienes me pueden decir, miren, pero yo he visto que a mi hermano o algo así, él empezó a tener un crecimiento, qué sé yo, del maxilar superior, el maxilar inferior, y él no es respirador bucal. Calma, tranquilos. Eso es otro tema. Ahí son temas directamente de ortodoncia en donde nos podemos meter a diferentes situaciones. Y sí es cierto, tienen razón, pero acá, en esta clase, estamos viendo que el hábito de respiración bucal nos va a alterar de esta manera el crecimiento y la oclusión. ¿Por qué se puede dar una respiración bucal? Lo que sucede es esto. La vía aérea superior
en la nariz, ¿qué sucede? Tenemos adenoides. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen superior izquierda? Es algo así como que fueran las amígdalas en la boca. Si están alterados, si están grandes, inclusive hay unas cuestiones que a veces crecen y se llaman pólipos, van a obstaculizar el paso de aire en la nariz y automáticamente el paciente va a respirar por la boca. Si los adenoides, que son como que fueran las amígdalas, pero están entre el oído y las amígdalas, están grandes, están alterados, o sea, están hipertróficos, va a haber problema también, ocasiona lo mismo. Si el tabique nasal, si el cornete está dañado, está lastimado, está cerrado, la vía aérea no va a ser la ideal. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues se bloquea la entrada de aire y por lo tanto hay que respirar por la boca. Lo que nosotros vamos a ver más comúnmente es la imagen de abajo al lado derecho, donde vemos unas amígdalas completamente hipertróficas, en donde el tamaño es grande, es muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Bloquea también la entrada del aire. Todas estas razones pueden ocasionar que el paciente sea un paciente respirador bucal. ¿Qué hay que hacer? En estos casos, lo que hay que hacer, número 1, hay que referir al paciente con el otorrinolaringólogo. Una vez que el paciente haya recibido tratamiento, nosotros ya podemos hacer el tratamiento que hayamos decidido para que esto funcione. Si no, vamos a estar a medias. Vamos a mejorar algunas cosas, pero lo más probable es que va de nuevo a tener problemas porque no está tratado directamente la razón, el motivo que está ocasionando que el paciente sea un respirador bucal. Vean esas amígdalas. Siempre, siempre en su examen intraoral, vean las amígdalas del paciente. Porque hemos encontrado este tipo de amígdalas en la clínica y que lamentablemente el estudiante nunca la vio. Entonces, que no se nos pase esto, ¿ok? Vuelvo a lo mismo, no nos fijemos solo en los dientes, solo en los requisitos. Veamos todo. Vean, amígdalas completamente hipertróficas. Y aparte de todo, como focos sépticos. Muy bien, ¿qué puede ocasionar entonces una respiración bucal? Vean cómo acá tenemos completamente alterado toda la parte anterior, toda la parte de los centrales en el crecimiento de este paciente. Vemos y podemos notar que la oclusión, pues sí, hay una intercuspidización, pero si ponemos atención, podemos notar que está tendiendo a una clase 2. Y puede ser que sea una clase 2 ocasionada porque el maxilar superior está creciendo en manera desmedida y eso hace que entonces esté adelantando, esté más protruido de lo que debería ser. Es bien importante, no tenemos una mordida abierta, no hay un hábito de lengua, pero sí tenemos una diferencia bien marcada en lo que es las sobremordidas. Entonces tenemos que investigar por qué. ¿Qué otra situación puede ocasionar? Que si el maxilar superior está creciendo el paladar de manera que se está formando ojival, lo que nos va a provocar son mordidas cruzadas posteriores, así como lo podemos ver acá. Vean cómo el paciente está en una dentición mixta, pero está totalmente cruzada la mordida posterior. Es bien importante la respiración bucal, hay que ponerle cuidado porque nos puede ocasionar diferentes tipos de maloclusiones y que tenemos que saber y buscar por qué es que se está dando. Vean aquí una clase 2 o una clase 3. ¿Sí? Miren cómo este pacientito respirador bucal se le notan sus ojeras. Es lo que les decía, ¿ok?
que hay que poner atención al rostro del paciente, no solamente irnos directamente a los dientes, a la boca. Y lo que les estaba mencionando, en un paciente respirador bucal podemos tener este tipo de crecimiento, en donde vemos un rostro estrecho. Hay en muchas ocasiones falta de sellado labial, así como les enseñé en las fotografías anteriores. Y entonces esto es de cuidado. Hay que verlo, hay que verlo. No siempre vamos a tratar nosotros al paciente en todo el tratamiento. Me refiero a que ustedes pueden decir, ay, pero necesito ortodoncia. Ok, está bien. Pero si ustedes ya diagnosticaron y ya vieron qué hay que hacer, se hace lo que se puede hacer en ese momento y se refiere al especialista indicado. Vean. Miren cómo los centrales están más hacia afuera, más protruidos. Y aquí, una mezcla de lo que pueden ocasionar los diferentes hábitos. Mordidas abiertas, mordidas cruzadas posteriores, combinación de ambas. Y lo más terrible es que si no se corrige, pues el paciente va a llegar a la dentición adulta, o sea, la dentición permanente, manteniendo esos problemas. O sea, todo empieza acá y podemos llegar a tener esos problemas durante la dentición permanente. Bueno, ya casi. El hábito de succión del labio. Este es un hábito que, gracias a Dios, es poco, pero es cuando se succiona el labio inferior, tal y como lo ven en la imagen. Entonces aquí lo que pasa es que automáticamente por la fuerza que se ejerce, los dientes centrales superiores van a empezar a inclinarse hacia adelante. ¿Sí? Ahí lo vemos en una foto de perfil. Y aquí es lo que les estoy mostrando. Vean cómo los centrales están no solo más largos, digámoslo así, más extruidos, pero también empiezan a hacerse hacia adelante. ¿Por qué? Porque la posición del labio es la incorrecta. Y esto es un hábito que normalmente se tiene que tratar de corregir lo más pronto posible, pues para que no vaya a tener problemas, como les mencionaba el doctor Taracena, de algún tipo de trauma. Porque aquí seguramente si este paciente tiene algún accidente o algo donde lleve la boca, se va a pasar llevando esos dientes. Con toda seguridad. Vean acá cómo puede verse la diferencia de sobremordidas. Y todo empieza, vamos a lo mismo con el diagnóstico. Ustedes hacen su diagnóstico y dicen, pues ya tiene alterada sobremordida, ¿qué está pasando? Algo hay ahí. Tenemos que investigar. Bueno, el hábito de la onicofagia. Este es un tipo de hábito que puede ocasionar principalmente que los bordes incisales de los dientes anteriores se vayan fracturando. Entonces tenemos que estar pendientes, tenemos que estar bien pilas de no solo venir y ver dientes. Tenemos que ver también a todo el paciente, verle sus uñas en este caso para saber si se come o no se come las uñas. Vean. Hay quienes llegan a su edad y todavía lo siguen haciendo. ¿Qué puede ocasionar? Pues este tipo de situaciones, que se vayan fracturando los bordes incisales. Y por último, el bruxismo. Miren, este es un tema, como les digo, todavía controversial. Hay quienes lo aceptan, otros no lo aceptan, y también la forma de tratarlo lo mismo, hay quienes prefieren hacer un tipo de aparatología y hay quienes otra. Por favor, acá lo que tenemos que entender es que si vemos a pacientes que se vean como lo que estamos viendo en esta imagen, tenemos que diagnosticar. Ese es el primer punto, saber qué está sucediendo, ¿ok? Vean. ¿Por qué razón es importante? Porque si ustedes ven este tipo de desgaste en pacientes pediátricos,
Y cuando tomamos radiografías vemos que todavía las raíces están casi que enteras, no va a haber un recambio dentario todavía, es muy probable que tengamos que restaurar esas piezas, porque si no, lo más seguro es que va a haber un compromiso pulpar y todo lo demás que esto conlleva, ¿verdad? Vean, miren, lo mismo. Entonces, tratamiento, ya vamos dentro, ya casi, ya solo 15 minutos. Bueno, podemos utilizar este tipo de tratamiento que son aparatos fijos, tipo guardas, que nos pueden ayudar para el bruxismo. Podemos hacer tratamientos restauradores, ya sea con coronas estéticas o con las coronas tradicionales de acero, en donde vamos a restaurar, vamos a devolver la función y la estética de estos pacientes con estas piezas dañadas. Así se ven. Esto lo vieron en la clase de la doctora Castillo. No vamos a profundizar, pero lo que quiero que vean es cómo se van restaurando esos dientes cuando han sido, pues, extremadamente dañados. Estos tratamientos, así como este aparato que está acá, se llama rejilla lingual y sirve para dos cosas. Es un aparato que es muy bonito, muy polifacético, porque puede ayudarnos para varias cosas. Primero, nos ayuda para el hábito de succión digital. ¿Por qué razón? Porque justamente en el lugar en donde se coloca es en donde normalmente el paciente pone el dedo. Entonces lo que hace esto es que bloquea automáticamente el dedo del paciente y ya no se lo puede colocar, ahí ya no se lo puede succionar. Y la otra situación es que también bloquea la lengua. O sea que cuando el paciente traga, no deja que la lengua se meta en ese espacio que se había formado en la parte anterior. ¿Ok? Es un aparato fijo, es un aparato que se usan bandas para colocarlos y entonces pues ya se cementa, se lleva a la boca y se tiene que dejar por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ahorita lo vamos a ver. Miren, esta es otra imagen. Ahí está. Son aparatos que vamos a aprender nosotros en el laboratorio de doblaje de alambre cómo hacer todos estos dobleces en los alambres. Ya lo vamos a ver. Ahí están las bandas. Las bandas son esos como anillos que se colocan en los primeros molares y es ahí donde se sostiene, donde se cementa. Y más o menos esto se ve así en la boca. Entonces la idea es evita que la lengua se pueda poner entre los dientes centrales, superiores e inferiores y evita que se pueda poner el dedo o colocar el dedo dentro de la boca. Entonces es un aparato, como le digo, polifacético porque nos sirve para eliminar hábito de lengua, nos sirve para eliminar hábito de succión digital. Y aparte es uno de los, digamos, más usados a través del tiempo. Este es otro tratamiento, este se llama perla de bluegrass y lo que hace este aparatito es que también va fijo, ahí está en los molares permanentes y lo que lleva esto es que esa pelotita blanca que ustedes ven ahí ayuda a que la lengua, cuando trague el paciente, la ayuda a posicionarse en el lugar adecuado. Hay diferentes modificaciones y digamos que diferentes requerimientos dependiendo de lo que el paciente esté presentando. Este es un aparato que se llama lip bumper o escudo labial y este se utiliza para el tratamiento de la succión del labio inferior. Entonces lo que hace esto es que cuando el paciente quiere succionar el labio, si se dan cuenta, el acrílico amarillo que está ahí, lo que hace es que interfiere, topa con el labio, entonces evita que el paciente pues, se succione el labio. ¿Cuánto tiempo deberíamos de dejar un aparato de estos que se llaman rompehábito? ¿Cuánto tiempo lo deberíamos de dejar? Miren,
Esto está en discusión desde hace algún tiempo, pero el promedio para que un aparato rompehábito logre, número 1, quitar el hábito, y número 2, que el paciente no lo vuelva a repetir, o sea, que no vuelva a colocar ya sea el dedo, la lengua o el labio en la posición en lo que lo hacía antes, más o menos tiene un variante de 6 meses, 8 meses, hasta un año. ¿Y en qué momento se debe de colocar? O sea, si ustedes me dicen, tengo un pacientito de 2 años que le chupa el dedo, no hombre, a él no le pongan eso. A él lo que hay que hacer es educarlo para que no se chupe el dedo. Pero esto, normalmente, cuando el paciente presenta una deglución atípica o presenta una succión de labio inferior o succión de dedo, lo ideal es colocarlo más o menos cuando el paciente ya tiene alrededor, esto es una edad promedio, ¿sí? Entre los 6,5, 7 años, por 2 razones. Una, se supone que la maduración intelectual del pacientito pues ya le va a permitir comprender que esto no es un castigo, sino que es algo que le va a ayudar a quitar un hábito nocivo. Y la otra situación es que en ese momento es justamente cuando el recambio dentario se está empezando a dar, salen los primeros molares permanentes y empiezan a salir los centrales y laterales superiores. Lo ideal es que el hábito ya no esté o se esté tratando cuando estas piezas aparezcan en boca. ¿Por qué razón? Porque si los dientes centrales empiezan a hacer erupción y hay un hábito, se van a torcer, o sea, va a haber una maloclusión mayor. Si el hábito ya no está, entonces los dientes van a empezar a hacer erupción en la posición correcta. Obviamente, dependiendo si hay espacio y otros factores por ahí, pero al final de cuentas lo que se quiere es que los centrales superiores e inferiores hagan erupción en la posición ideal. ¿Ok? Vean, miren ahí cómo podemos ver que ese paladar está estrecho y el arco tiene forma triangular. Entonces los centrales, si ustedes ven, están totalmente protruidos. Ahí está el mismo aparato y si ustedes ven es una combinación de aparatos. Tiene una vara transpalatal con una rejilla lingual. Esto es importante para que lo conozcan, ¿ok? No se preocupen que si los vamos a hacer o no los hacemos en la clínica. Si los hacemos, ya será cuestión de decidir el plan de tratamiento de cada paciente. Miren, una combinación de perla de bluegrass con rejilla lingual. ¿Por qué se utiliza este aparato? Porque es muy bueno, porque nos da buenos resultados, porque es fácil de hacer, porque es económico y es fácilmente aceptado. Ahí está otro. Y aquí, estos se los presento solo para que los conozcan. Este aparato se llama Quad Helix. Lo que hace este aparato es que expande el arco dental a través de movimientos por medio de este aparato. No lo vamos a entrar a ver a detalle, solo se los presento para que vean que hay otro tipo de aparatología que no solo modifican el hábito, sino que pueden modificar la forma y la posición del paladar y de los dientes. Esta es una plaquita de expansión, un tornillo Hyrax que lo que hace es lo mismo, expandir el paladar. Aquí está un lip bumper, viéndolo en otra, ¿cómo se llama? Posición. Y lo mismo. Ahí el acrílico, en este caso rosadito, rojito, pues bloquea la posición del labio para evitar que el paciente haga esa succión. Eso es otro que no se ve muy bien. Muy bien. Y preguntas, pues, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Algo quedó por ahí en el aire? ¿Recapitular algo? No sé. Ustedes me dicen cómo están. ¿Quedó todo claro?
Doctor, disculpe, Diga. solo tengo una duda. Cuando usted habló del hábito de succión digital, mencionó que, digamos, eso podría crear como problemas, por decir así, en la pronunciación de ciertos fonemas. Solo Correcto. quiero corroborar si los fonemas eran R, S y T. Correcto. Esos Así son. Sí. Ok, gracias. Ahora, voy a ampliar un poquito más eso. Los fonemas o las letras que cuesta a veces que estos pacientes pronuncien, no es porque el hábito de succión digital. Lo que pasa es lo que ocasiona el hábito. Lo que ocasiona el hábito es una mordida abierta anterior. Al tener mordida abierta anterior, el paciente posiciona la lengua en lugares en donde no es lo correcto. Y por eso es que les cuesta en ocasiones pronunciar estos fonemas. Es muy parecido como cuando tiene... Medio tigre, siento yo. Cuando un paciente tiene el frenillo lingual corto. A ver, no sé. Entonces, eso también puede ocasionar que ciertas palabras les cueste pronunciarlas. Pero es eso, ¿ok? No es que porque se chupa el dedo no puede pronunciar bien, sino que es eso lo que ocasiona. Y, ojo, no es en todas las ocasiones. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Enrique, solo quería aclarar una cosa cuando hablaron una de las alumnas de mamones. Ajá. Generalmente el mamón tiene que tener una abertura muy pequeña para que dificulte más o menos de manera similar la lactancia materna, porque el desarrollo muscular y el crecimiento óseo está de acuerdo al esfuerzo que haga el niño para obtener la leche. Y entonces yo recuerdo, inclusive para serles así honesto, con mi mamá, yo miraba cuando le quería dar la pacha a mi hermano y que el otro se quejaba de que no salía, hasta con una tijera le volaba la punta al mamón y entonces ya la leche fluía, pero así como que si estuviera tomando en vaso. Entonces esto no tiene nada que ver con los hábitos, sino que más que todo con la función de lo que es la lactancia materna y el crecimiento muscular y el óseo, que todo eso lo van a ver en el documento que vos mencionaste, donde está el crecimiento y desarrollo y que viene lo de la matriz funcional. Solamente, Quique. Gracias, Doc. Sí, exactamente, justamente como lo mencionó usted, doctor, y por eso es que estos mamones, si ustedes los ven, vienen con grados de flujo, le llaman, en donde es un flujo medio, un flujo alto, un flujo bajo, que es dependiendo de la edad del nene, del bebé, porque eso va a ir en demanda a cuánta fuerza muscular es la que van a hacer para succionar y alimentarse. No sé si hay alguna otra duda, jóvenes. Doctor, los aparatos que mencionaba usted ahorita de último, ¿esos a qué edades que se pueden poner? Mira, pues, no es una edad específica, porque alguien te puede decir como que fuera receta de comida, a los 8 años hay que colocarlos, o a los 7 o a los 6. No es la edad. Tenemos que ver que si el paciente ya tiene la madurez intelectual para comprender, más o menos eso va siendo entre los 6 y 7 años, aproximadamente. Y la otra cuestión, hay quienes a los 5 años ya lo tienen y se puede colocar el aparato. Y en ese momento no necesariamente ya hay piezas permanentes, se puede colocar en piezas primarias y lo que vamos a evitar es que las piezas permanentes, principalmente centrales, superiores e inferiores, se vean afectados. Entonces, si decimos que el paciente cumple con ciertas, digamos que respuestas que uno quiere positivas, por ejemplo, el paciente es colaborador, el paciente es cuidadoso, los papás también nos van a colaborar, entonces podemos decir, bueno, tiene 5 o 6 años, podemos colocar un aparato. Idealmente, de los 6 a 7 años en adelante. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Krista hizo una pregunta con respecto a la respiración con los cornetes. Ajá. Dice, en el caso que sea un problema respiratorio, supongamos que sean los cornetes agrandados. Si esto se corrige, hay posibilidades que los cornetes vuelvan a crecer y vuelvan a moverse los dientes. Bueno, ahí lo que hay que hacer, número uno, referirlo con el otorrino. Y él será quien nos diagnostique y nos dé tratamiento para esos cornetes. Normalmente, una vez que son operados, no crecen, es como las amígdalas. Se quitan y ya no están. Pero lo más importante es que el tratamiento sea a una edad temprana para que si el pacientito está en crecimiento, podamos corregir nosotros con aparatos, ya sea fijos o removibles, el crecimiento que está presentando, tanto óseo como dental. No sé si hay alguna otra. Doctor, Ya no. disculpe, ¿Sí? con eso del tratamiento con una placa de expansión, si se le detecta a un niño que necesita ese tratamiento, ¿se puede hacer lo antes posible? O sea, independientemente de las piezas que tenga en boca, la dentición que tenga y así, o se debe esperar, o No, mientras antes mejor. exactamente, es mientras lo detectemos lo más pronto posible, lo ideal es empezarlo a tratar. Porque mira, ahí con expansión puede haber expansión rápida, expansión lenta, eso ya depende de diferentes factores, eso ya, mira, eso es parte de lo que se hace en la especialidad de ortodoncia. Y nosotros en el área, antes se colocaban esos tipos de aparatos, ahora como ya tenemos la especialidad de ortodoncia, pues se refieren. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, lo ideal es que mientras más pronto se haga el tratamiento, tenemos mejores resultados. Eso es como, mira, pues quitar ese pensamiento que tienen muchos dentistas donde le dicen, vaya donde el ortodoncista cuando ya le hayan salido todos los dientes a su hijo. Eso es como decir, lleven el carro a que le chequeen los frenos hasta que ya no te frene y como ya te chocaste, entonces ya anda a ver qué pasa. O sea, mientras podamos prevenir, mucho mejor. Mientras más pronto, mejores resultados. Gracias, doctor. Bueno, bueno muchachos, la última información que les iba a dar rapidito. Estamos ya pendientes de iniciar laboratorios con ustedes. Yo soy el encargado pues, de los laboratorios, soy el coordinador de laboratorios. Cada instructor obviamente va a tener su grupo de trabajo, pero estamos pendientes de que las instalaciones, el lugar y todo pues sean los adecuados. Solo que tengamos la información de todas estas situaciones y se las vamos a hacer llegar. Por lo pronto, por favor, empiecen a conseguir todo su material, todo su instrumental, para que cuando ya sea el momento, pues podamos hacer los laboratorios de la mejor manera. Recuerden que si vamos a estar en un lugar que no va a ser, pues obviamente, la universidad, es probable que no tengamos ese chance de decir, mire, solo voy a ir a traer un instrumento que se me olvidó, o voy a ir a comprar algo que no tengo, porque no sabemos si lo vamos a tener ahí a la mano. Entonces, tengan todas sus cosas listas. Si hay dudas, cada instructor de mesa les puede responder. Todos están en la capacidad de resolverles sus dudas. Y esta recomendación pues es la ideal para que cuando empecemos pues nos vaya de la mejor manera, porque pues nos ha costado mucho y la verdad es que ya queremos vernos las caras y que caminemos bien. Así que eso se los haremos saber en el momento que ya tengamos nosotros pues seguridad de cómo están las cosas. No sé si hay algo más. Doctor, solo una pregunta. Sí. Es que en el instrumental piden un taipodonto marca MOM. No sé si hay otra opción o solo ese porque no he encontrado esa marca. ¿En dónde dijiste? Perdón, no te escuché. En el listado del instrumental dice que tiene que ser marca MOM,
pero no he encontrado ninguno de los depósitos. Bueno, si no han encontrado, el que vende Denteco es uno que pues estaba saliendo muy bueno como opción también. El tipo Nissin fue el que me ofrecieron en Denteco. También puede ser, ajá, exactamente. La recomendación es busquen en los diferentes depósitos antes de comprar. Y cualquier duda nos avisan antes de comprar. Nosotros vamos a hacer lo mismo, yo me voy a encargar precisamente de averiguar eso y entonces nos ponemos de acuerdo para saber cuál es el que está en los depósitos dentales, cuál es el más adecuado y pues que se consigan. Ok, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, muchachos, ha sido un gusto entonces. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo de nuevo. Ojalá que ya en forma presencial, cuando estemos con los laboratorios. Y las clases, pues todavía seguirán. Los horarios nos estarán mandando, me imagino que a partir de la otra semana, y pues de igual manera estaremos conectándonos por este medio, ¿ok? Tengan buen día, ha sido un gusto y quedo a la orden. Doctor, disculpe, ¿Sí? en el horario del 15 de mayo al 19, donde aparecen 2 periodos seguidos de odontopediatría, ¿son los laboratorios o esos no son? Fíjate que ahí es donde todavía tenemos que ver ciertas cuestiones para ver si así va a quedar, porque con esto de laboratorios y todo no sé cómo se va a modificar los horarios, entonces si nos dan chancecito te respondo lo más seguro la otra semana. ¿Oíste? Doctor, creo que yo puedo intervenir ahí. Los horarios nos los acaban de enviar oficialmente y todavía no los hemos compartido con el claustro, pero van a ser clases teóricas todavía. En el siguiente horario que manden para después de estas 2 semanas, ya van a iniciar los laboratorios. Pero para que estén tranquilos, estas 2 semanas todavía no tenemos laboratorio. Perfecto, entonces todavía estaremos de manera virtual, siempre atentos ahí a cualquier cambio. Bueno, entonces, gusto de haberlos no visto, pero por lo menos escuchado, y de igual manera estamos en contacto. Cuídense, buen día. Gracias, doctor. Gracias. Feliz día.